Yo cuando empecé a arbitrar, empecé a ver bienes y servicios, que es donde más manejaba y me sentía más cómodo. Conforme he ido avanzando en mi experiencia de árbitro, me he metido más a obras y ahora manejo más el tema de obras. No obstante, reconozco que hay abogados que manejan muy bien el tema de obras e ingenieros que siempre le pido su apoyo de una otra forma, porque hay temas sumamente minuciosos, sumamente puntuales, como el hecho, por ejemplo, una adicional, se está construyendo una carretera, se está trabajando el terreno entre Tarapoto, para ir a las carreteras de Aguajillaco, a las cataratas de Aguajillaco. ¿Algunos de ustedes conocen las cataratas de Aguajillaco? Están en Tarapoto, conocidas. La ruta es relativamente bonita, la carretera está bien, pero hay una parte que es montaña y llueve fuerte. Si se repara el terreno o se quiere ampliar, va a haber lluvia. ¿Qué pasa si estoy construyendo 3 días y llueve 3 días? Para un día. Vuelve a llover 3 días. Para otro día. Y sigo así. ¿Cuántos incidentes han habido? Llovió 3 veces, 3 días seguidos. Un día dejó de llover. El contratista va a pedir el adicional por el tiempo completo. 10 días. La entidad, lo más probable es que le diga, no, discúlpame, son incidentes separados. 3 días, 3 días y 3 días. Los días que no llovió, no lo voy a dar como adicional. El contratista le dirá, es un solo elemento. Si bien es cierto, la lluvia paró, llovió tanto durante 3 días que el terreno que había trabajado se volvió fango. Yo no puedo meter una retroexcavadora en fango. Es más, lo que había avanzado aplanando, se lo llevó el agua. Está bien, un día no llovió, pero era fango. Mientras trabajo el fango, lo trato de endurecer o de cimentar, volvió a llover. ¿Es un tema de qué? ¿De abogado? ¿Es un tema de contrato? Es un tema de ejecución contractual. Se tiene que ir viendo. Ahora, obviamente el árbitro va a manejar ese tipo de cosas con un perito. El perito le dirá, mira, de conformidad con el suelo de la zona, su capacidad para absorber, para secarse, y me dará varias fórmulas que me servirán para resolver el conflicto. Pero yo veo ahí un conflicto, ejecución contractual pura. Mi reglamento, la ley de contrataciones, no me va a servir mucho. Posiciones encontradas de las partes, criterios y elemento técnico básico, la pericia. Son elementos que uno va viendo y va avanzando conforme va ganando experiencia. Ineficacia o invalidez. Un tema bien importante con relación a eso, inclusive verificado. Hay momentos de arbitraje en los que se discute si hay o no hay contrato. Yo les cuento una experiencia que tuve. Una farmacia grande, más o menos grande, pide arbitraje al hospital del niño en esa época, porque le había estado dando medicinas sin contrato, porque los conocían, a la gente de logística y los apoyaban antes que se queden sin los medicamentos. De repente llegó la deuda cerca de 50.000 soles. En ese momento la farmacia le dice, ya pues paga. La gente de logística dice, sí, yo le quiero pagar, pero ¿cómo registro mi gasto en el CIAP? Si no hay proceso y no hay contrato. No es una contratación directa. Bueno, ese es tu problema, no tienes que pagar. Primera acción, se llama al Poder Judicial. Pero como no había contrato, el contratista va a demandarlo por pago de soles al Poder Judicial, porque tenía las facturas. Para su suerte, digo entre comillas para su suerte, el procurador del Ministerio de Salud, en pleno proceso judicial, deduce una excepción de convenio arbitral que establece, señores, todo conflicto de la ley de contrataciones se resuelve mediante conciliación o arbitraje. Si las partes no han pactado conciliación, se resuelve mediante arbitraje. En este caso estamos ante una contratación, porque las entidades públicas solo contratan mediante la ley de contrataciones. Por lo tanto, el conflicto debe ser resuelto mediante arbitraje. El juez aplicó la ley del menor esfuerzo, fundada, vaya ese arbitraje. Y en el arbitraje yo me veía con un tema, lo primero que hace un árbitro es, ¿y el contrato? Y aquí no había contrato. O sea, resolver un conflicto de ese tipo es sumamente complejo. Tuve la suerte de que la primera audiencia, las partes me dijeron, no señor, estamos conscientes que les debemos, lo que queremos es que este conflicto sea resuelto mediante un laudo que recoja la conciliación de las partes. ¿Bien?
pónganse de acuerdo, preparen el proyecto de conciliación y yo lo reflejo en un laudo. Y eso fue lo que hicieron. Acordaron, reconocieron la deuda, salió reflejado en un laudo y se pudo pagar. Nunca hubo formalmente un contrato. Los abogados sabemos contrato es acuerdo de voluntades entre dos partes para crear, modificar o extinguir relaciones jurídico-matrimoniales. Eso se había. Pero los contratos que usualmente vemos, con cláusulas, no. Ineficacia o invalidez, ni siquiera lo tenían. ¿Había o no había contrato? Formalmente, según el juez, había. Yo respeté el criterio y me pronuncié. Pero son elementos que se van dando. Hasta antes de culminación del mismo. ¿Cuándo culmina un contrato? El tiempo, el plazo. ¿Se acuerdan? Al final. ¿Cuándo culmina? Al final. ¿Cuándo paga? No. A la culminación de la obra. Es interesante cómo se ven estas cosas, y yo he aprendido con la experiencia. ¿Cuál es la vigencia de un contrato? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Qué establece el reglamento de la ley de contrataciones? Y que recogen las bases estandarizadas. La vigencia de un contrato es el día siguiente de la fecha de su suscripción hasta la conformidad y el pago de la prestación en caso de bienes y servicios o la liquidación y el pago en caso de obras. ¿Bien? Definición del reglamento. Pero, ¿cuándo realmente inician las prestaciones? Les pongo un ejemplo. Mi rubro es seguros. Tengo un contrato, gano una buena pro, se va dando el contrato, suscribo un contrato complementario con una entidad. Los contratos complementarios tienen una particularidad. Aparte de que tiene que ser con el mismo contratista, bajo las mismas condiciones, no es obligación del contratista suscribir el contrato complementario. Si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Hay contratos de seguros que tienen la condición de que tienen que colocarse en el extranjero, lo que se llama reaseguro, porque el riesgo es muy grande. En Apu, después del terremoto y que se tuvo que ingresar el muelle Pisco cerca de 20 millones, es una evidencia clara de que si luego lo coloco afuera, la aseguradora quiebra. Y hay riesgos importantes que se cubren con reaseguro. Bien, los reaseguradores no dan opción a resolver un contrato si es que mínimo no dura 2 meses. Entonces, la mayoría de las entidades, a la hora que van a suscribir un contrato complementario, la norma establece, tienen que haber convocado el proceso. ¿Bien? Y dicen, y ponen las cláusulas, suscribimos el complementario por el 30% hasta que se agote el monto o hasta que se suscribe el nuevo contrato. Es una salida legal muy buena. No me amarro un plazo fijo, si suscribo el nuevo se quebró. Pero como es una opción y es facultativo, en nuestro caso, y entiendo que los restos aseguradoras, ante supuestos de reaseguros, respondemos, lamento decirte que puedo aceptar el complementario, pero por un mínimo de 60 días. ¿Lo tomas o lo dejas? No, pero si suscribo contrato con el nuevo, vas a suscribir contrato, la vigencia de ese nuevo contrato va a ser cuando concluya la vigencia de mi contrato. No te puedo dar otra situación. Y el riesgo es que te quedes con tus bienes descoberturados. Yo quisiera apoyarte, pero yo tengo que respetar un contrato que tengo con el reaseguro. Una obligación contractual entidad aseguradora, otra obligación contractual aseguradora, reaseguradora. Yo para apoyarte a ti tengo que seguir lo que él me dice. La entidad, bueno, entre quedarme sin cobertura, acepto. Es decir, voy a tener un contrato que va a vencer probablemente el 30 de noviembre. Y el proceso va a concluir el 20 de octubre. Suscriben el contrato el 2 de noviembre. La fecha de vigencia, según ley, es a partir del día siguiente. Pero realmente la ejecución contractual de ese segundo contrato va a ser desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Se firmó, tiene un plazo de vigencia, sí, a partir del día siguiente, pero el plazo operativo real es a partir del 1 de diciembre. Es una situación que por suerte no se da mucho, pero eso es para diferenciar el plazo de vigencia del efectivo plazo de ejecución contractual. Son dos situaciones que
a veces difiere. Lo usual es que coincidan, pero a veces hay circunstancias excepcionales que hacen que difieran. Ojo con eso. Bien, entonces tengo que saber cuándo empieza y cuándo termina. Porque puede que el contrato se suscribió en noviembre y la ejecución contractual empieza en diciembre, pero el 15 de noviembre puede tener un problema. Ese problema se va a resolver mediante arbitraje. ¿Qué más se puede resolver mediante arbitraje? Vicios ocultos. ¿Qué son vicios ocultos? ¿Quién me puede decir qué son vicios ocultos? Vamos, una aproximación. La próxima vez que me voy a bajar voy a conversar con ustedes. Va a ser más fácil. Vamos. Son situaciones que no han estado previstas en el contrato. Son situaciones no previstas en el contrato. ¿Qué más? Es un defecto que no está a la vista al momento que recibes el bien o la obra. Es como cuando uno, no sé qué les ha pasado, iban a comprar su primer departamento y empiezan a ver, están bien pintaditos, con las instalaciones bien, el clic de la luz funciona y todo. O cuando alquilamos un departamento, ¿no? Está muy bien todo. A las 2 semanas de ocupado, el caño se afloja, el interruptor no funciona, los tomacorrientes se queman. Eso es. Lo que a simple vista no puedo percibir, pero conforme lo estoy utilizando, no tiene la durabilidad que debiera. Eso también se resuelve mediante arbitraje. Claro, la norma establece un plazo, ¿no? Los vicios ocultos tampoco no son internos. Para bienes y servicios, hasta 1 año, y para el caso de obras, hasta 7 años. Debe haber culminado el contrato. Consentimiento y liquidación. Ya estamos viendo cosas de obra. Cuando hay una obra se tiene que liquidar. Bien, yo tengo como contratista mi liquidación, me ha costado tanto. Y la entidad puede aceptarlo o puede indicar, no te ha costado tanto, ha costado tanto, devuelve. Y está en un límite directo. Ese tema de la liquidación, ya acabó la obra, ya se ejecutó, ya vino el ministro, rompió la botella, las fotos, la prensa, pero falta pagar una parte. Esa parte de la liquidación también la va a decidir el árbitro. Y tal como está la normativa de contrataciones, hay situaciones tan interesantes que a veces están dando arbitrajes por un adicional mientras la obra está en ejecución. Viene otro adicional, se acumula el arbitraje. Concluyen la obra y como ya venían de 2 arbitrajes que no se estén de acuerdo, el tema de los adicionales no van a estar de acuerdo en la parte de la liquidación. Y se va a sumar la liquidación al final como otra acumulación para el arbitraje. Tiene un arbitraje, 2 adicionales más una liquidación. Figuras que se van dando. Sí. Cuando usted dice un adicional 1, un adicional 2, ¿se va a acumular o son arbitrajes independientes? La norma establece que si son las mismas partes, todavía no se ha laudado factible la acumulación de los arbitrajes. Ahora, las partes pueden hacer arbitrajes independientes, pero lo usual es que lo acumulen. Y eso también viene de la mano con el tema de los plazos para solicitar arbitrajes. La norma establece que son hasta 15 días de producir la situación de conflicto. Es decir, yo tengo una obra, pido medicinal, la entidad me la niega. Tengo hasta 15 días para pedir arbitraje. Pido el arbitraje, se instala así, mientras tanto el contratista sigue con la obra. Tengo otro adicional, me lo rechaza, de nuevo vuelvo a pedir arbitraje. Y eso es lo que produce. Justo conversaba con mi amigo Alex Campos y me decía, ¿no? Tengo una obra que ya tiene como 5 arbitrajes, la misma obra, por adicionales, porque se tiene que cumplir con los plazos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de los plazos. ¿Cuál es la posición que asumen un cierto sector de los árbitros y cuál es la posición que asumen las entidades? Un poco les adelanto, ¿no? La mayoría son abogados. Los plazos de prescripción no están regulados. ¿Qué establece el Código Civil? Que los plazos de prescripción se dan por norma con rango de ley. ¿Dónde se han regulado los plazos de prescripción en la ley de contrataciones? En el reglamento. Primer tema de conflicto. Fíjense. Yo soy funcionario público. Digo, ya pasaron unos 15 días, ando proceso de arbitraje. Probablemente el contratista diga, discúlpame, pero el Código Civil establece que los plazos de prescripción no son de reglamento, son de ley. Y la ley de contrataciones establece que el arbitraje se puede pedir hasta
quede consentido, pagado de arbitraje. ¿A quién le compete decidir qué plazo se aplica? ¿Al funcionario o al contratista? ¿Me siguen? Hay un conflicto, un adicional, se rechaza. La entidad dice que el contratista solo tiene 15 días para pedir el arbitraje. El contratista lo pidió en el día 25. ¿Cuál es el plazo que vale? ¿Quién tiene que decidir? ¿La entidad o el contratista? ¿Ha habido prescripción o no ha habido prescripción? ¿Quién decide? ¿La entidad? El árbitro. Recuerden, es un tema de competencia del árbitro. El árbitro es competente hasta para decidir si es competente. Si ya prescribió o no prescribió. Si se aplica la norma o no se aplica. Eso es el criterio del árbitro. Justamente estaba en un tema que me iban a instalar hace ya casi 2 meses en OCE. Me llaman, me mandan mi oficio, acepto la designación, me iban a programar fecha para instalación y de repente quedó en nada. Llamo a Jorge, trabajaba ahí, tengo bastantes amigos. Jorge pasó, le digo, ¿qué pasó? Bueno, y me dice, no, quita, lo que pasa es que la entidad nos ha mandado un escrito indicando que no podemos designar porque el plazo ya prescribió. El contratista ha pedido el arbitraje el día 25 y según el reglamento tenía hasta 15 días y la entidad ha dicho que nosotros no podemos pronunciarnos porque el plazo ya prescribió. Y yo entonces de broma le digo, Jorge, pero el procedimiento administrativo de designación es una cosa y el tema para decidir si prescribió o no prescribió es otra cosa. Con relación al procedimiento administrativo de designación de árbitro, ustedes tienen toda la competencia del mundo. Pueden designarme a mí como designar a quien ustedes quieran. Pero en cuanto a ver si el tema prescrito o no prescrito, no es competencia de ustedes. Ten cuidado que le estás metiendo en camisa de 11 varas, porque el tema es bien complejo. Sí, he hecho mi informe, ya vamos a sacar el escrito. Eso fue hace casi un mes. Sigo esperando a ver cuándo sale el informe. Es un tema en verdad complejo. Y por eso justamente, en función de su complejidad, no le compete al ente que designa. Le compete al árbitro. Por eso justamente el principio de competencia establece eso. El árbitro es competente para decidir si es competente. Incumplimiento de pago resultante de liquidaciones o conformidades consentidas, un tema vinculado con el tema de liquidaciones. Plazos previstos en cada caso. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Estamos dentro o estamos fuera? Es un tema bien amarrado con el tema de las penalidades. Si estamos dentro del plazo, no hay problema. Si estamos fuera del plazo, ¿qué viene? Penalidad. Y las penalidades en obras, así como los contratos en obras son fuertes, las penalidades en obras también son sumamente fuertes. ¿Hasta qué porcentaje puede aceptar una entidad de penalidad? ¿Se acuerdan? Hasta el 10%. ¿Y qué pasa si se sobrepasa ese 10%? ¿Qué pasa? Qué buena respuesta. Se puede resolver el contrato y no se resolverá el contrato. Es facultad de la entidad decidir qué opción toma. Es cuestión de gestión. Bueno, el primer plazo de caducidad lo tienen ustedes ahí. Están establecidos en el reglamento. Un plazo propio que incluye con el consentimiento de liquidación de contrato o la reducción de conformidad. Está en la ley, perdón. Sin embargo, los plazos especiales de caducidad de 15 días hábiles están regulados en el artículo 144, 170, 175, 177, 199, 201, 209, 210 y 211. Es un tema que vamos a desarrollar en la siguiente clase porque es bien interesante. La entidad va a asumir que ese plazo se aplica sí o sí. ¿Por qué? Porque no es competencia del funcionario público verificar si ese plazo es válido o no es válido. Si la prescripción opera por una norma con rango de ley, opera con una norma de otro tipo. El funcionario público tiene que limitarse a cumplir lo que establece la norma. Y la norma aquí sí es clara. O sea, el criterio de interpretar si es válido o no es válido lo va a asumir el árbitro. El funcionario público tiene que tener siempre la premisa
de que el reglamento es puntual y debe cumplirlo.